¿Alguna vez has visto a alguien con poder y pensado, ¿cómo rayos llegó ahí? ¿De verdad se lo merece? Seguramente a todos nos ha pasado. Vemos personas que parecen totalmente incapaces subir a puestos importantes, mientras que gente mucho más competente se queda sin reconocimiento. Pensemos en el emperador Nerón, de la historia, tocando su instrumento mientras Roma se quemaba, o más recientemente, líderes de empresas como Elizabeth Holmes, construyendo una compañía multimillonaria basada en una tecnología que nunca funcionó. Es un patrón tan común que casi parece a propósito. Pero ¿qué tal si así es? Y, si hay una lógica extraña detrás de por qué las personas menos preparadas suelen tener más influencia, hoy vamos a analizar a uno de los pensadores políticos más malentendidos de la historia, Nicolás Maquiavelo, y sus ideas directas sobre por qué la falta de inteligencia y el poder a menudo van de la mano. Pero esto no es solo filosofía antigua, es algo psicológico que da forma a nuestro mundo actual. Desde las salas de juntas de las empresas hasta los puestos políticos, la verdad incómoda es que a veces ser muy inteligente es lo que te impide ganar fuerza. Entender esta paradoja puede ser clave para reconocer las fuerzas manipuladoras que operan en nuestra sociedad o incluso ayudarte a manejar tu propio camino hacia la influencia. En el siglo XV, en Florencia, alejado de la vida política que amaba, Nicolás Maquiavelo escribió lo que se convertiría en uno de los textos políticos más polémicos de la historia, El Príncipe. A diferencia de los filósofos políticos idealistas que lo precedieron, Maquiavelo no se preocupó por cómo los gobernantes debían comportarse en un mundo perfecto. Se enfocó en cómo el poder realmente funcionaba en el mundo real. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta frase va al centro del pensamiento de Maquiavelo. Él entendía que la imagen que das a menudo importa más que la realidad cuando se trata de conseguir y mantener el poder. Y aquí está la primera pista para nuestra paradoja. Parecer competente a veces es más importante que ser realmente competente. Maquiavelo observó que los gobernantes que muestran mucha inteligencia a menudo se buscan problemas. ¿Por qué? Porque la inteligencia suele venir acompañada de ciertas características que pueden ser desventajas en la lucha por el poder. Características como pensar en los detalles, considerar la ética y ser consciente de sí mismo. Piensa en lo que pasa cuando una persona verdaderamente inteligente entra en una estructura de poder. Tiende a ver la complejidad donde otros ven simpleza. Reconoce los límites donde otros hacen promesas exageradas. Se pregunta dónde los demás muestran una confianza total. En situaciones donde las declaraciones audaces tienen más peso que las reflexiones cuidadosas, estas características intelectuales se vuelven desventajas. Mira el contraste entre alguien como Sócrates, que cuestionó todo y fue condenado a muerte por la democracia ateniense, y los líderes populistas a lo largo de la historia, que llegaron al poder ofreciendo certezas simples y absolutas. La famosa sabiduría de Sócrates, solo sé que no sé nada, lo hizo un gigante filosófico pero un fracaso político. En cambio, muchos líderes han surgido afirmando que solo ellos tienen todas las respuestas. Un estudio controversial de 2017 del Journal of Management sugirió algo que podría incomodarte. La inteligencia se relaciona positivamente con la eficacia del liderazgo, solo hasta un coeficiente intelectual de alrededor de 120. Más allá de 1900 en ese punto, una inteligencia mayor en realidad se convierte en un obstáculo para ascender como líder. Los investigadores sugirieron que las personas excepcionalmente inteligentes tienen dificultades para conectar e influir en otros que no pueden seguir su ritmo de pensamiento complejo. Piénsalo. Ser demasiado inteligente realmente puede impedir que ganes puestos de liderazgo. Independientemente de si crees o no en este estudio, nos desafía a repensar qué tipo de inteligencia realmente ayuda a alguien a ganar poder. Pero la inteligencia bruta no es el único factor en juego. Si la inteligencia a veces puede ser una desventaja en los juegos de poder, ¿qué cualidades realmente ayudan a las personas a subir en la jerarquía?
Esto nos lleva a un principio psicológico que explica por qué tan a menudo seguimos a la gente equivocada. ¿Te has dado cuenta de cómo la voz más fuerte en una conversación muchas veces se vuelve más influyente, sin importar lo que realmente se diga? Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra forma de ser psicológica. En la década de 1990, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger identificaron lo que hoy conocemos como el efecto Dunning-Kruger, el sesgo cognitivo en el que las personas con poco conocimiento sobreestiman dramáticamente su propia habilidad, mientras que los expertos genuinos tienden a subestimar cuánto saben, conscientes de todo lo que aún les falta por aprender. El necio se cree sabio, pero el sabio se conoce tonto. Shakespeare capturó este principio siglos antes de que la psicología le diera un nombre, pero Maquiavelo lo habría reconocido de inmediato como una verdad fundamental sobre la dinámica del poder. Investigaciones modernas confirman que este sesgo opera en contextos de liderazgo. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que los individuos que mostraban un exceso de confianza tenían más probabilidades de ser vistos como líderes por sus compañeros, independientemente de su competencia real. La apariencia de certeza era más persuasiva que la habilidad demostrada. Piensa en figuras como George Armstrong Custer, cuya enorme confianza lo llevó a decisiones militares desastrosas, pero le valió ascensos rápidos y seguidores devotos. O mira la industria tecnológica, donde fundadores que hablan en términos absolutamente visionarios generalmente consiguen una financiación masiva, en lugar de empresarios más moderados y experimentados. Trabajamos con Adam Neumann de WeWork. A pesar de un modelo de negocio inestable, su confianza inquebrantable lo ayudó a atraer miles de millones en inversiones y seguidores leales. Este patrón se repite a nivel mundial. El japonés Masayoshi Son, de SoftBank, perdió $70,000 millones en inversiones fallidas, pero mantuvo la confianza de los inversores solo por la fuerza de su personalidad. Los oligarcas rusos llegaron al poder no por su competencia, sino por sus conexiones y su confianza durante la privatización post-URSS. Singapur, por otro lado, creó protecciones diseñadas específicamente para evitar que la confianza prevalezca sobre la competencia en la selección de líderes. En 2012, investigadores de Stanford y la Universidad de Houston descubrieron que el narcisismo, y no la competencia, puede ser el indicador más fuerte de quién emerge como líder en grupos no estructurados. Los grupos liderados por narcisistas no tuvieron un mejor desempeño, solo lo creían así. ¿Por qué sucede esto? Nuestros cerebros usan trucos mentales cuando evalúan a los demás. La confianza es una señal de competencia, determinación, sugiere claridad de pensamiento. Estos atajos sirvieron bien a nuestros antepasados en entornos simples, pero se volvieron problemáticos en nuestro complejo mundo moderno, donde la verdadera experiencia a menudo implica reconocer la incertidumbre. Esa ilusión de confianza explica cómo las personas incompetentes pueden llegar al poder inicialmente. Pero hay algo aún más insidioso en juego, un mecanismo que les ayuda a consolidar su posición en toda la organización. Maquiavelo observó algo crucial sobre las estructuras de poder. Los líderes incompetentes tienden a rodearse de subordinados aún menos competentes. En El Príncipe, Maquiavelo escribió: el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Lo que Maquiavelo entendía era que los líderes débiles eligen deliberadamente subordinados más débiles para asegurarse de que nunca enfrenten amenazas a su autoridad. Esto crea un efecto en cascada en el que la incompetencia se vuelve institucionalizada. El doctor Thomas Chamorro Premuzic, un psicólogo organizacional, describe esto como una amenaza a la competencia. Los líderes inseguros se sienten amenazados por miembros competentes del equipo que podrían exponer sus limitaciones o eventualmente reemplazarlos. En lugar de seleccionar en función del talento, eligen en función de la lealtad y personalidades no amenazantes. Piénsalo como una sequía de habilidad que se extiende desde el liderazgo central. En la cómoda corte del emperador Nerón,
Administradores competentes fueron reemplazados sistemáticamente por aduladores y artistas, acelerando la decadencia de Roma. En el Brasil contemporáneo, el sistema político del Centrão institucionaliza esta dinámica, en la que designados políticos incompetentes aseguran puestos a través de conexiones personales y no por mérito. Naciones africanas como Zimbabue, bajo el gobierno tardío de Mugabe, fueron testigos de la sustitución sistemática de administradores capaces por sus partidarios leales, con consecuencias económicas devastadoras. Esto crea lo que los científicos organizacionales llaman homofilia, la tendencia de los individuos a asociarse con otros similares. En las estructuras de poder, eso significa que los líderes incompetentes crean islas de incompetencia a su alrededor, aislados de puntos de vista críticos y constructivos. Pregúntate, ¿trabajaste alguna vez en una organización donde hacer preguntas era desanimado? ¿Donde señalar problemas era etiquetado como falta de trabajo en equipo? Esos son síntomas de este efecto de red en acción. Sin embargo, incluso sabiendo todo esto, todavía nos sentimos atraídos por líderes que ofrecen respuestas simplistas. Esta vulnerabilidad ayuda a explicar por qué la incompetencia continúa prosperando a pesar de nuestras mejores intenciones. Porque a menudo elegimos líderes que cumplen con respuestas sencillas a problemas complejos. La respuesta está en la psicología cognitiva y en nuestra necesidad fundamental de certeza en un mundo incierto. La experiencia genuina casi siempre viene con matices. Los verdaderos expertos entienden las limitaciones de su conocimiento. Reconocen la complejidad, reconocen las concesiones, pero estas virtudes intelectuales pueden ser profundamente insatisfactorias para nuestras necesidades psicológicas, ya que la gran mayoría de la humanidad se contenta con las apariencias como si fueran realidades, y muchas veces, esas cosas, que parecen ser más de lo que son, tienen más influencia. Cuando Maquiavelo escribió estas palabras, identificó algo fundamental sobre la psicología humana. Anhelamos certeza, incluso cuando no es posible o realista. Piensa en lo que sucede, en tiempos de crisis o incertidumbre. La gente rara vez apoya al líder que dice, esta es una situación compleja, sin respuestas fáciles que requerirá una reflexión cuidadosa y concesiones inevitables. En cambio, siguen a la persona que proclama con confianza, solo yo puedo arreglar esto. La solución es sencilla. Aquí te explico cómo. Los verdaderos científicos ambientales hablan sobre el cambio climático con reservas cuidadosas, un rango de posibilidades y recomendaciones de políticas diferenciadas, en comparación con figuras populares de ambos lados que enmarcan el tema con absoluta certeza. El enfoque científico, aunque intelectualmente honesto, tiene dificultades para competir con el consuelo psicológico de contar historias simples. O considera los debates sobre salud. Los verdaderos expertos médicos reconocen compensaciones complejas en cualquier sistema, mientras que las figuras políticas ofrecen soluciones simplistas que prometen todo sin desventajas. ¿Qué enfoque suele obtener apoyo público? El simple y directo, independientemente de su viabilidad. En un experimento particularmente impactante de 2017, investigadores de Yale descubrieron algo inquietante sobre cómo procesamos información política. Cuando a los participantes se les presentaron problemas y soluciones políticas matemáticamente complejas, su capacidad para interpretar correctamente los datos se vio directamente afectada por la alineación de los resultados con sus creencias políticas. Aún más impresionante, los participantes con mayor habilidad matemática demostraron un sesgo más fuerte, usando su inteligencia no para llegar a la respuesta correcta, sino para justificar su conclusión preferida. Los psicólogos cognitivos llaman a esto cierre cognitivo. Nuestro deseo de respuestas definitivas en lugar de ambigüedad continua. Los estudios muestran que cuando las personas se sienten amenazadas o inseguras, su necesidad de cierre cognitivo aumenta drásticamente. Se vuelven más receptivas al pensamiento en blanco y negro y más dispuestas a seguir líderes autoritarios que proyectan certeza absoluta. Esto crea una dinámica peligrosa. Cuanto más complejo
Y a menudo, más aterrador, se vuelve nuestro mundo. Más susceptibles nos volvemos al pensamiento simplista y a los líderes que lo propagan. Es como una falla psicológica del sistema inmunológico. Precisamente cuando más necesitamos un pensamiento lleno de matices, nos volvemos más vulnerables a los atajos intelectuales. Pregúntate, ¿alguna vez te has sentido atraído por una explicación precisa solo porque era simple y definitiva? Incluso cuando una parte de ti sospechaba que la realidad era más compleja, ese es el principio actuando en tu mente. Aunque nuestra comodidad psicológica con la simplicidad explica parte de esta dinámica, hay una dimensión aún mayor y preocupante a considerar. Maquiavelo revela por qué la inteligencia por sí sola no garantiza una resistencia eficaz al poder manipulador. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve realmente inquietante. Sugirió que las consideraciones morales a menudo perjudican a las personas inteligentes en las luchas por el poder. Quizás esta sea su frase más infame. Es necesario que un príncipe que desee mantenerse firme aprenda a no ser bueno y a usar o no este conocimiento según la necesidad. Aunque las personas inteligentes generalmente desarrollan un razonamiento moral más complejo, esto puede de hecho perjudicar su capacidad para competir por el poder contra aquellos que no se dejan intimidar por tales consideraciones. En cualquier entorno competitivo, la persona dispuesta a cruzar los límites éticos tiene acceso a estrategias que aquellos moralmente limitados no tienen. Pueden hacer promesas que no tienen intención de cumplir. Pueden socavar a sus rivales a través del engaño. Pueden explotar miedos y prejuicios que otros se niegan a tocar. Considera los destinos contrastantes de Cicerón y Julio César en la antigua Roma. Cicerón, brillante y honesto, terminó perdiendo la lucha por el poder ante César, quien no tenía escrúpulos en cruzar el Rubicón literal y figurativamente, rompiendo las normas que sus oponentes se sintieron obligados a respetar. En contextos modernos, vemos candidatos éticos que luchan contra oponentes dispuestos a emplear el engaño y la difamación en contextos organizacionales. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica encontraron que los rasgos psicopáticos, caracterizados por la falta de empatía, se asociaban positivamente con un avance rápido cuando se combinaban con el encanto social. Este patrón aparece transculturalmente, desde el arquetipo de la empresaria implacable en China hasta las empresas nórdicas, donde los estudios muestran que, a pesar del énfasis cultural en la colaboración, los líderes manipuladores a menudo superan a sus homólogos éticos en velocidad de avance. Esto crea lo que los teóricos de juegos llaman una carrera hacia el abismo. Cuando las tácticas poco éticas demuestran ser exitosas, otros enfrentan la presión de adoptar enfoques similares o quedarse atrás. Con el tiempo, esto puede transformar sistemas enteros, haciendo que el comportamiento poco ético sea la norma y no la excepción. Entender estas dinámicas puede parecer oscuro y desesperanzador, pero no todos los entornos recompensan por igual la incompetencia y el comportamiento poco ético. Al reconocer qué condiciones favorecen la estupidez y el poder, podemos comenzar a diseñar sistemas que seleccionen el mérito genuino. Maquiavelo entendía que diferentes entornos recompensan diferentes cualidades. Algunos contextos seleccionan, naturalmente, la competencia, mientras que otros crean un terreno fértil para el florecimiento de la incompetencia. ¿Qué determina qué tipo de entorno se desarrolla? Varios factores estructurales. En primer lugar, los bucles de retroalimentación y las estructuras de responsabilidad. En entornos con retroalimentación clara e inmediata sobre las decisiones, la incompetencia se expone rápidamente. Piensa en un cirujano cuyos pacientes mueren constantemente, o en un ingeniero de puentes cuyas estructuras colapsan. Estas áreas tienden a seleccionar la competencia genuina, porque el fracaso es obvio y consecuente. Pero en entornos donde la retroalimentación se retrasa, es indirecta o fácilmente manipulable, la incompetencia puede prosperar indefinidamente. En sistemas políticos donde los resultados pueden atribuirse a predecesores o a factores externos. En jerarquías corporativas donde los resultados pueden estar oscurecidos por la contabilidad creativa.
o en escenarios mediáticos donde ser entretenido es más importante que ser preciso. Todo esto es terreno fértil para el ascenso del incompetente. En segundo lugar, el diseño institucional y la distribución del poder. Los sistemas de poder centralizados con controles y equilibrios débiles crean condiciones en las que la incompetencia florece. El colapso de la Unión Soviética fue acelerado por un sistema que concentraba la toma de decisiones en manos irresponsables. Por otro lado, la estructura de gobierno corporativo de doble consejo de Alemania, que separa la gestión de la supervisión, ofrece una resistencia estructural al liderazgo incompetente. En tercer lugar, la asimetría y la complejidad de la información. Cuando el éxito es fácilmente medible y comparado, el mérito tiende a ganar. Pero cuando los objetivos son ambiguos o el éxito se evalúa subjetivamente, el estilo generalmente supera la sustancia. Los hombres generalmente juzgan más por los ojos que por las manos, porque es para que todos lo vean, y pocos se ponen en contacto contigo. Lo que Maquiavelo reconoció aquí es que la mayoría de la gente evalúa a otros basándose en impresiones superficiales en lugar de una comprensión profunda, especialmente en dominios complejos donde pocos tienen la experiencia para emitir juicios informados. En cuarto lugar, las estructuras de incentivos económicos. Los sistemas que recompensan el desempeño a corto plazo, en detrimento de los resultados a largo plazo, crean un terreno fértil para un liderazgo incompetente con un encanto superficial. La crisis financiera de 2008 ejemplificó cómo las estructuras de incentivos que recompensaban las ganancias inmediatas, sin importar el riesgo, promovieron un liderazgo que priorizó la apariencia sobre la sustancia. Pregúntate en tu vida qué factores promueven la competencia ambiental y cuáles permiten que la incompetencia prospere. Entender estas fuerzas estructurales puede ayudarte a navegar tu propio camino y reconocer cuándo los sistemas son vulnerables a la manipulación. Incluso en sistemas bien diseñados, los líderes incompetentes aún pueden ascender empleando tácticas psicológicas específicas que les permiten manipular la percepción y neutralizar a la oposición. Los líderes incompetentes no tienen poder por accidente. Emplean tácticas psicológicas específicas para consolidar su posición, tácticas que Maquiavelo habría reconocido de inmediato. Primero, explotan el tribalismo y la política de identidad, creando grupos internos y externos claros. Transforman la crítica sustancial en ataques percibidos por enemigos. Esto los protege, les da responsabilidad y al mismo tiempo fortalece la inversión emocional de sus seguidores. Los psicólogos llaman a esto fusión de identidad. Cuando un líder vincula su éxito con la identidad personal y grupal de sus seguidores. Una vez que se produce esta fusión, desafiar al líder parece un ataque al propio grupo y, por extensión, a las identidades de los propios seguidores. Piensa en cómo líderes de sectas como Jim Jones o figuras autoritarias en todo el mundo, y a lo largo de la historia cultivaron mentalidades de nosotros contra ellos. En Malasia, el ex primer ministro Najib Razak explotó las divisiones entre grupos étnicos para mantener el poder a pesar de los escándalos de corrupción. La polarización en Brasil bajo Bolsonaro demostró cómo la identidad tribal puede prevalecer sobre la realidad factual. En segundo lugar, aprovechan la sobrecarga cognitiva y de información, generando constantemente caos, crisis y controversias. Los líderes incompetentes sobrecargan nuestros recursos mentales. Cuando estamos ocupados procesando un flujo interminable de indignaciones, nos queda poca energía mental para el análisis crítico o la resistencia organizada. En tercer lugar, emplean lo que George Orwell llamó doble pensar, la capacidad de sostener creencias contradictorias simultáneamente, cambiando constantemente de posición y reescribiendo la historia, crean un ambiente en el que la verdad parece subjetiva y la rendición de cuentas se vuelve imposible. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias, y el mundo se compone principalmente de gente vulgar. Cuando Maquiavelo escribió estas palabras, no estaba demostrando desprecio por la gente común.
estaba reconociendo una vulnerabilidad psicológica que todos compartimos. Nuestra arquitectura cognitiva ha evolucionado para un mundo más simple, haciéndonos susceptibles a la manipulación en entornos de información complejos. En cuarto lugar, explotan la precariedad económica y las vulnerabilidades sistémicas. Cuando la gente está teniendo dificultades económicas o se siente insegura sobre el futuro, se vuelve más susceptible a los líderes que prometen soluciones simples a problemas estructurales complejos. En las regiones postindustriales del vecino mundo, la ansiedad económica crea un terreno fértil para un liderazgo incompetente que ofrece chivos expiatorios fáciles en lugar de un análisis honesto. Considera tu propio consumo de medios. ¿Con qué frecuencia te encuentras persiguiendo la última tendencia en lugar de centrarte en preguntas más profundas y consecuentes? Este es el principio en acción. Reconocer estos patrones oscuros es esencial, pero no suficiente. Necesitamos estrategias concretas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de su influencia. A nivel individual, la concientización es nuestra primera línea de defensa. Al comprender las fuerzas ocultas del pensamiento, nos volvemos menos susceptibles a ellas. Esta defensa se basa en 3 prácticas básicas. Primero, debemos cultivar la humildad intelectual, la capacidad de reconocer los límites de lo que sabemos. Las investigaciones muestran que las personas intelectualmente humildes son mejores para evaluar ideas basadas en la evidencia, no en la confianza. La humildad intelectual funciona como un sistema inmunológico cognitivo. Nos ayuda a resistir la manipulación y las mentiras, al igual que nuestro sistema inmunológico físico nos protege de las infecciones. En segundo lugar, necesitamos desarrollar la alfabetización mediática, la capacidad de discernir la profundidad del espectáculo. Esto significa elegir deliberadamente fuentes de información, cuestionar la presentación y filtrar por calidad, en lugar de cantidad. Warren Buffett lo dijo bien hace tiempo. La gente realmente exitosa dice que no a casi todo. Aplica esto a la información. Los pensadores sabios rechazan la mayor parte del ruido y se concentran en la claridad y la percepción. Tercero, debemos adoptar la reflexión filosófica, la práctica de distanciarnos de la tormenta diaria para examinar principios más profundos. Los antiguos estoicos recomendaban la reflexión diaria para protegerse contra la reactividad emocional. En palabras de Bacon, un hombre sabio creará más oportunidades de las que encuentre. La reflexión nos permite convertirnos en agentes activos en la formación de nuestro entorno mental, no solo consumidores pasivos del mismo. A nivel colectivo e institucional, el diseño es fundamental. Los sistemas pueden estructurarse para reducir los sesgos, los errores y la incompetencia. Aquí también surgen 3 pilares. Primero, necesitamos mecanismos robustos de rendición de cuentas, estructuras que proporcionen comentarios honestos, sin importar el encanto o el poder de persuasión de un líder. Compara una empresa con un consejo de administración independiente, con una donde la junta aprueba las decisiones de los ejecutivos. La crisis del 737 MAX de Boeing reveló lo que sucede cuando las preocupaciones de los ingenieros son ignoradas en favor de las ganancias. No hubo rendición de cuentas y la tragedia siguió. En segundo lugar, las instituciones deben promover la diversidad cognitiva, la inclusión de diferentes perspectivas en la toma de decisiones. Los equipos diversos no solo son socialmente deseables, sino que son empíricamente más precisos, cuestionan suposiciones y reducen los puntos ciegos que los grupos homogéneos tienden a no percibir. En tercer lugar, debemos hacer cumplir la transparencia, reglas que impidan que la complejidad se convierta en un escudo para la incompetencia. Leyes transparentes en el gobierno o revelaciones de conflictos de intereses en la medicina hacen que la mala conducta sea más difícil de ocultar detrás de la jerga o el secreto. La educación une estos hilos. No solo enseñar habilidades técnicas, sino que debemos priorizar el pensamiento crítico y el razonamiento ético. Atenas creó la academia, Florencia nutrió a los humanistas. Las grandes civilizaciones no solo
enseñan, cultivan la sabiduría. Entonces, pregúntate a ti mismo y a tu comunidad, ¿cuáles de estas protecciones están presentes y cuáles ausentes? ¿Qué pasaría si rediseñáramos nuestros sistemas en torno a la competencia, la humildad y la verdad? ¿Qué clase de mundo podríamos crear? A medida que llegamos al final de esta exploración, volvemos al hombre que la inspiró. ¿Qué diría Maquiavelo sobre nuestra situación moderna? Maquiavelo fue malentendido durante siglos. No estaba defendiendo los patrones oscuros que describió, los estaba exponiendo. Al entender cómo funciona realmente el poder, en lugar de cómo nos gustaría que funcionara, creía que podríamos crear mejores sistemas de gobernanza. No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos. Esta profunda observación nos recuerda que la autoridad, por sí sola, no merece un respeto inherente. El poder debe ganarse mediante un uso digno, sin importar quién lo ostente. La intersección de la filosofía política maquiavélica y la psicología moderna revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana y los sistemas sociales. Pero las verdades incómodas son exactamente lo que necesitamos si esperamos crear un futuro mejor. El camino a seguir no es fingir que estas dinámicas no existen, sino entenderlas lo suficientemente profundo como para trascenderlas. Se trata de diseñar sistemas que tengan en cuenta las vulnerabilidades humanas en lugar de explotarlas, y de desarrollar prácticas personales que fortalezcan nuestra resistencia a la manipulación. Sigue siendo importante reconocer que, aunque la estupidez a veces puede ganar poder, la inteligencia combinada con el coraje moral sigue siendo nuestra mejor esperanza para crear sociedades donde el mérito realmente importa. ¿Qué dinámicas notaste en tus propias comunidades? ¿Alguna vez has visto casos en los que estos patrones se manifestaron? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Y si encontraste valiosa esta exploración, considera suscribirte y compartirla con otras personas que puedan beneficiarse de estas ideas. Nos vemos la próxima vez. Recuerda, entender la oscuridad no significa rendirse a ella, sino ganar poder para crear luz. ¿Te gustó el video? Entonces no olvides darle me gusta, comentar y activar la campana para no perderte ningún contenido nuevo del canal Voces del Pensamiento. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayendo más reflexiones y discusiones. Nos vemos en el próximo video.